Hola, us volem presentar Magistrals, un projecte de formació audiovisual que té per objectiu millorar la qualitat dels tallers artístics que es porten a terme a entitats que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual. Com molts ja sabeu, la Fundació SEDBA és una entitat cultural amb valor social que vol contribuir a la transformació de la societat a través de l'art i la cultura. Des de fa 11 anys convoquem el Premi SEDBA per a persones amb discapacitat intel·lectual i hem descobert que hi ha grans artistes que haurien de tenir més visibilitat i, sobretot, possibilitats dins del món de l'art. Des de la Fundació ja hem posat el nostre petit granet de sorra i hem iniciat un projecte expositiu que porta el mateix nom, Magistrals, i que des de l'estiu passat itinera pel territori català per donar més visibilitat a aquests grans artistes amb estil propi. Per poder materialitzar aquests canvis, ens hem posat en contacte directament amb les entitats que treballen amb usuaris amb discapacitat intel·lectual i que moltes vegades no compten amb professionals de les belles arts en els seus tallers artístics. Aquest fet fa molt més difícil la detecció de talent i dificulta l'ensenyança artística com a mitjà d'expressió. Per això, hem creat Magistrals. En aquest vídeo descobrireu a Jaime Zúñigo i sobretot us endinsareu en la seva metodologia de treball per detectar el talent entre els vostres artistes. A la Fundació SEDBA sempre col·laborem amb creadors professionals i aquesta vegada no ha estat una excepció. Les obres de Jaime Zúñigo es poden veure en col·leccions tan importants com el Museu de Montserrat o la Fundació Vilacases i ha exposat a ciutats com Múnich i París, entre moltes d'altres. A més, fa més de 30 anys que dona classes a artistes amb discapacitat intel·lectual. Amb aquest vídeo us endinsareu en la pràctica artística de la mà de Jaime Zúñigo, qui us ajudarà a perdre la por al paper en blanc. Esperem que a la convocatòria del Premi SEDBA 2022 veiem aplicades aquestes metodologies i descobrim artistes amb llenguatges propis i estils molt particulars. Així que agafeu pinzells i pintura, que comencem. ¿Cuál es mi ilusión? ¿Cuál es mi ambición? ¿Qué quiero de vosotros? Enamoraros del arte. Descubrir la pintura como algo maravilloso. Yo me llamo Jaime Zúñigo. Soy pintor. Me formé, soy barcelonés, me formé en las universidades de aquí, la Universidad de Barcelona. Me licencié en Historia, en la especialidad de Historia del Arte. Luego hice estudios de Bellas Artes. Y desde entonces, 30 y tantos, es lo que he estado dedicado a intentar convencer a la gente para que tenga una actividad artística plena, con autonomía, con libertad, con felicidad, con alegría. En ese caso, las circunstancias son distintas, las personas, los cerebros son infinitos, las inteligencias igualmente, y no he dudado nunca del cerebro ni de la potencia de nadie, nunca me he rendido. En el primer momento os animo a que os lancéis al primer momento, al vacío. Eso es lo que ofrece un papel en blanco. Esto, tan sencillo como esto. Nada. El clásico. Un papel blanco, un lienzo. Todo pasa en un papel en blanco. Lo que ha pasado en los papeles en blanco a lo largo de la historia del hombre es alucinante. Es felicidad, alegría, espontaneidad, coraje, ilusión. Todo pasa en un papel en blanco. Muy sencillo. De una manera práctica, para no movernos, para que el papel no sea un obstáculo, porque a veces los utilizamos y se mueven, no sabemos cómo ponerlos, no sabemos. Cada persona es un mundo. Yo lo que aconsejo y lo que hago a todo el mundo es tan sencillo como una cinta de carrocero, da igual, un celo, se pone en la última página. Muy tonto, todo. Lo pongo recto. Y ya está, esto ya no se mueve. El papel va a las personas. Hay personas que tienen
una suavidad en el tacto. Esas personas necesitan un papel más satinado, más suave. Lo que hace un lápiz es tan sencillo como el grafito se descompone. Si el papel es rugoso, crea un polvo que es el que permanece. Si el papel es muy rugoso, cae mucho carbón. Si el papel es fino, menos, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto son matices que nos ayudan a cada uno de nosotros a vivir esto con facilidad, con autonomía. Por ejemplo, el rotulador es lo más fácil. El rotulador es una zona de tela, no sé qué, empapada, y que deja caer la tinta con ningún esfuerzo. Yo, por ejemplo, ahora estoy paseando a mirar cómo lo cojo. No me importa mancharme, da igual, los pintores se manchan, no pasa nada. Se mancha la mesa, se mancha, da igual, estamos en un taller de arte. Vale, ¿veis cómo yo lo puedo coger bien, puedo insistir, puedo hacer detalles, pero puedo pasear, me he agobiado ya está, no tengo que hacer más, pues hago otra cosa, me da igual lo que quiera, lo que sea, da igual, sigo, pues no, me paranoio, quiero hacer algo pequeñito, no sé, voy a buscar un detalle porque me apetece, quiero un mundo, algo que flote, ¡pamba! ¡Bum! Pues ya está, hecho todo esto es un abismo, un infinito y hay una presencia. Puedo ocuparlo entero, puedo hacer lo que me dé la gana, pero hay que tener esta capacidad de arrancar, de salir, que el cerebro dé señales. Esto no es otra cosa que el funcionamiento del cerebro, de nuestro cerebro. El cerebro tiene ganas de sacar, tiene ganas de activarse, tiene ganas de hacer cosas. Lo concentramos aquí. Es aquí donde surgen los temas, surge nuestra identidad. Ya hemos decidido qué dibujamos, nos hemos lanzado, hemos hecho una serie de muestras que nos permite avanzar, que nos permite reconocer el trabajo. Yo os animo a que me las entreguéis, que me lleguen, que disfrutéis con este momento. Y ya veréis como lo que parece que no pueda tener sentido, o los podríamos llamar garabatos, no lo son pulsos de nuestra mente. El pánico escénico es normal, el pánico al hoja en blanco, es eterno, siempre ha sido así. Pero imaginaros la primera señal que hizo el hombre, ¿cuál fue? Impregna una mano en una caverna y ¡paca! Y pone su huella en una pared. Esa es la primera pintura. El primer sonido, ¡paca!, de la pintura. Eso es lo que quiero que hagáis. ¡Paca! El primer sonido, la primera emoción. Después surgirán más. Se desarrollará, os sofisticaréis, tendréis más información, os interesará el arte, veréis libros, imágenes, iréis a exposiciones, os enriquecerá, os lo aseguro, os despertará la curiosidad. Y esos aportes se verán luego en esos trabajos. ¿Qué quiere la pintura? Trasladar la luz íntimamente. Eso es la pintura. La pintura es la emoción en luz, el lenguaje de la luz, el lenguaje de los colores. Taller. Primer mensaje, lo creamos. Lo creamos cómodo. Es nuestro espacio, nuestro ámbito de autonomía, de seguridad. Como veis, me he puesto una ropa cómoda, una camisa vieja que pueda manchar. Los pintores manchan, siempre manchan y se manchan, no hay ningún problema. El que se siente en una silla, pues la silla tiene que ser sólida. Si las sillas de ruedas tiene que estar frenada y el espacio lo cuidamos. ¿Cómo lo cuidamos? Pues lo tenemos todo a mano, los colores básicos, tenemos a mano recipientes que nos servirán para hacer las mezclas que seguramente haremos, pinceles de distinto tamaño, un buen papel con un gramaje potente, es un papel fuerte. Fijaremos los papeles, porque no quiero moverlos, porque no quiero que se me vayan. Incluso esto, en un momento dado, se hace así, se hace un nudito con el espadadrapo, se pone la base. Puede ser una tapa de casa de mermelada que vamos guardando, o un platito de plástico de estos de pequeñitos. ¿Veis? Hago así, craca.
aprieto y esto ya, el momento que yo ponga el pincel, no se me caerá. Empezamos, ¿cómo empezamos? Yo también hice un cuaderno de prueba con vosotros, un cuaderno de prueba, que son una serie de hojas, de lo que podía ser el fondo, la trama, el inicio del dibujo. Elegiremos un dibujo al azar o con cuidado y lo trasladaremos aquí, por ejemplo, en una de las hojas. Y voy a hacer nada, rápidamente unos gestos, ¿vale?, que puedan marcar una estructura. Una estructura que me ayudará a dibujar, a colorear, porque creo unas áreas que me ordenan un poco la cabeza. Yo siempre he pensado que los colores básicos son muy eficaces, ¿no? Nos recuerdan claramente colores que están por todas partes, pero siempre os aconsejo que hagáis vuestros propios colores, vuestras propias luces. ¿Cómo? Pues es bastante sencillo. Por ejemplo, empezamos. Sin miedo, raca. Digo, bueno, este amarillo, vale, es un amarillo. Bueno, muy bien. Pues no, le pongo un puntito de rojo, un puntito solo. Mojo el pincel. ¿Por qué? Bueno, es una cuestión de que los elementos que trabajamos, ya sean en aceites, en la pintura, puede ser distinta, puede ser con látex, con agua, aceite, pero ¿qué hacemos? Con un puntito de rojo, este amarillo ha subido a un color divertido, especial, ¿vale? Ya es nuestro este color, este naranja no existe, este naranja es nuestro, porque las cantidades cambian absolutamente, o sea, una pequeña cantidad, un poco más, sería más rojo, más vermellón, más no sé cuántos, ahora estamos en este color eficaz. Pues nada, tengo esto, no tengo miedo, me lanzo, ya lo arreglaré luego, lo pintaré, no sé, pues ya está. Me da por ahí, yo qué sé. Digo, bueno, tampoco lo quiero saturar porque quiero que pasen más cosas aquí. ¿Qué cosas? Bueno, respetaré esta forma, vale. Hago un punto. Digo, bueno, pues me he cansado. Naranja, me estoy aturdiendo, hay demasiado naranja. Bueno, pues nada, rápidamente. Digo, bueno, yo quiero poner aquí un azul. Pumba. Un azul verdoso. Vale. Le pongo un poco de amarillo, un punto de amarillo. No, ya imagino que esto subirá de una manera... ¿Veis? Me está saliendo un verde oscuro, le pongo más amarillo, al ataque, más amarillo, lo veo muy oscuro, más amarillo, vale, me he manchado, no pasa nada, me he manchado, mira, no pasa nada, esta es una camisa vieja, no pasa nada si se mancha la mesa, mira, no pasa nada, le hemos puesto un papel, debajo hay un plástico, porque somos cuidadosos con los materiales de nuestros centros, de nuestras casas, he metido más amarillo. Puñeta, no me gusta, vale, ¿qué ha pasado? Se me queda muy oscuro, pongo aquí más verde, oscuro, pero pongo mucho más amarillo. Venga, a ver, ahora sí, cojo otro pincel. Venga. Bueno, ahora sí que es un amarillo que me recuerda un poco la primavera. Si no está mezclado del todo, da igual, esas pequeñas líneas también es divertido. Y luego digo, ostras, el pincel, no tengo pincel. Pues bueno, me da igual, lo hago con la mano. Lo hago con la mano. Bueno, pues muy bien, lo hago con la mano, no pasa nada. Bueno, luego digo, ostras, Jaime, no seas tan guarrete, dale un punto de pincel que lo hace como más elegante. Dale un punto de... Vale, bueno, se lo doy, no pasa nada. Pero le falta brillo al verde. Pues cojo blanco, pues le doy un poco de blanco encima. ¡Bumba! Voy a hacer un azul maravilloso, cian, no sé cómo llamarlo, me da igual, es mi color, ¿vale? Hago un azul claro, pero bueno, le voy a poner un punto de amarillo para crear una cosa más verdosa, ¿ves? Un punto de amarillo le da este punto de cielo, vale, y digo, pues mira, vamos a hacer una atmósfera celeste, no, me ha quedado, vale, mira lo que hago, ¡bumba! Encima, pongo blanco, me da igual. Cada personalidad elegirá un dibujo. Unos querrán hacer un retrato de persona, otros querrán hacer, no sé, algo más floreado. Ahora, con cuidado, lo voy a levantar
para que levantado podréis observar, lo he fijado los papeles porque no quería que se moviese. Se me ha roto el papel, me da igual. Esto es un papel para proteger los elementos de nuestros talleres. Bueno, en fin, es el primero, un cuadro que habla de primavera. Ahora me apetece ser más silencioso y os quiero hacer demostrar que tampoco es cuestión de entregarse con locura. Me sereno. Vuelvo y digo, bueno, empiezo con un diseño sencillo, me apetece algo sencillo. Hago un cuadrado, más o menos, me apetece que sea así, a lo mejor aquí hago otra circunstancia, digamos, que pueda hacer una contraparte y más o menos dibujo el tal. Luego digo, bueno, cambio de material porque luego quiero que se vea fuerte esto. Corregido, vale, hago unas líneas, da igual, más o menos, 2 cubos, bueno, un cubo y un no sé qué, trapecio, me da igual. Bueno, total, pues digo, venga, al ataque, Jaime, me apetece que esto tenga un fondo suave, ¿veis? He puesto mucha agua, con un poco de azul, el papel me lo soporta todo, y voy y lo cubro entero. Voy a intentar dar un punto de color, cojo blanco, un poco de amarillo, no sé, me lo invento, voy a poner un punto de azul, a ver si me sale un magenta, cojo otro pincel, tengo muchos pinceles, tengo muchos recipientes baratos, tengo papel secante, vale, mis 4 colores, mira qué bonitos, parece un, miro, hago así y me sale un magenta, no, sí, me gusta, vale, pues digo, voy con cuidado, es un pincel, vale. Ahora pinto con calma porque me apetece hacer algo suave, elegante, comedido, con cuidado, me apetece este contraste. Pues hago una línea en returador, me da igual los materiales, puedo hacerlo con lo que quiera, puedo coger el lápiz también. El lápiz le da un contraste, puedo repasar esto con lápiz para hacer un contorno. He hecho algo elegante, comedido. Tengo los papeles de abajo, ¿ves? Tenía más papel. Perfecto. Si quiero hacer otra cosa, pues más papel. Hemos creado un problema, lo hemos solucionado, hemos montado un taller en un instante, ¿veis? Es fácil, esto es el espacio de un pintor. Este es el espacio de un pintor. Su identidad, su personalidad. Las técnicas pictóricas. Me preguntabais cuál era la más sencilla o la más complicada. Todas son sencillas y todas son complicadas. Lo único que tenemos es que adaptarlas. La persona que utiliza una técnica tiene que estar cómodo para su fuerza, para no tener un exceso de estrés con los materiales, con las herramientas que utilice. Una persona con cierta sutil o debilidad en el brazo, en su funcionamiento, pues igual un pincel de pelos finos sobre un papel bastante satinado y que juegue con unos materiales que sean más acuosos, más acuarelas o un gouache, que le permite expandir su trabajo con apenas esfuerzo. Otra persona que a lo mejor tiene más fuerza, pues necesitará un papel más rugoso donde impactará, ese papel aguantará su trabajo, aguantará su carácter y esta técnica será la suya. Cada carácter necesita su técnica. Las firmas tienen que haber una fecha y el nombre. Los títulos está bien para distinguirlas. Entonces yo os voy a dar rápidamente, mira, un consejo. Pequeño consejo. Entonces dices, a veces en este espacio tan limpio, ¿dónde pongo la firma? ¿No? Dices, es demasiado invasiva. Pues nada, yo lo que aconsejo en esos casos, si tiene que estar delante, a lo mejor poner unas iniciales, pequeñitas, aquí, más o menos ya se orientan. La firma, nada, un JS. Pero detrás, me encanta, puede pasar lo que sea, puedes firmar, Jaime es único, digo, no se entiende, bueno, pues pongo Jaime único,
y pongo la fecha, que no me acuerdo, la fecha de hoy, Barcelona, BCN, y si quiero puedo poner el título que me apetezca, cubos en la atmósfera, punto. Esto detrás, como veis, lo he invadido. A mí me parece muy bien que detrás hayan datos, haya quizá una expresión no contenida de lo que pasa delante, de lo que pasa, o sea, una libertad de mostrar contenidos que no pueden salir en la pintura. A pesar de las barreras, movilidad, comunicación, barreras sociales, nuestro cerebro sigue buscando, sigue buceando, avanzando. Esas barreras hacen que estemos concentrados, preparados, atentos. Y somos capaces. Surge el arte, la opción de crear. La discapacidad no existe. Crear es el máximo desarrollo intelectual. El triunfo del ser humano. Poco a poco ver cómo esto va más relajado, intentando respirar tu cuerpo y el mío, escapando del frío. Por tu culpa llegar tarde a trabajar, reírme solo por la calle al recordar que anoche volvimos sin sabernos el camino, que la luna nos guía al caminar, que te enfades y no puedas aguantar. El azar nos la ha jugado, afortunado escribiéndote.